Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días, iglesia. Isaías 9:16. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Señor, te doy gracias por tu palabra. Guíanos, instrúyenos, por favor, Padre. Permíteme predicar fielmente hoy la palabra, lo que tú transmitiste en ese momento, lo que el Espíritu Santo reveló al profeta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El sermón se llama Los gobernadores de este pueblo. Sé que la gran mayoría cuando lee esta cita piensa que estamos hablando de gobernantes civiles, ¿no es cierto? Creo que muchos cuando leímos esto pensamos en los poderosos. No, se refiere a los falsos maestros. A los falsos maestros. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores. Los que bendicen a este pueblo, dice la Septuaginta o las versiones árabes, o los que alaban a este pueblo, dice el Targum, que los llaman bienaventurados, como dice el profeta Malaquías, bienaventurados los soberbios y bienaventurados los que hacen impiedad. Los que les prometen felicidad en este mundo y en el venidero, aunque sean culpables de pecados notorios y vivan vidas viciosas. Y así los endurecen en sus iniquidades, los hacen alejarse del mal camino, alejarse más del camino de la verdad y la justicia, y los conducen y dejan en errores fatales de su estado y condición. Estos designan a los líderes eclesiásticos del pueblo. Esto lo está diciendo John Hill. Los líderes ciegos, guías de ciegos, como dice Mateo 15:14, como el Señor se lo dijo a los fariseos. Y sus gobernados se pierden. Los guiados por ellos son destruidos, o los que son bendecidos por ellos son consumidos. Es decir, los que les dicen paz, paz, y no hay paz, bendecidos, les dan falsa seguridad, y así se pierden irremediablemente. Los engañadores y engañados perecen juntos, así como es perverso en los maestros y líderes del pueblo enseñarles cosas falsas y desviarlos del camino, es también criminal en el pueblo seguirlos, hermanos. Deben tener cuidado de lo que oyen y reciben, por tanto ambos son justamente castigados, y las palabras son razón por la cual el Señor cortaría a unos y a otros, hermanos. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a hablar de lo que estaba pasando allá en Israel, porque el profeta les dice estas palabras. En el segundo capítulo vamos a hablar de los gobernadores del pueblo, los engañadores del pueblo. Y en el tercer capítulo vamos a hablar de los gobernados que se pierden, los que los siguen a ellos. Primer capítulo, hermano, vamos a hablar de Israel. Israel, hermano, y váyase allá, vamos a leer parte del capítulo. Israel estaba extraviado. Los que los dirigían los llevaban por el camino errado. Dios estaba irado con ellos. Claro que eso también, es decir, por supuesto que sus jueces, digamos, o sus reyes también los estaban, dirigiendo mal. Obviamente, pero como le digo, aquí se habla de engañadores, de personas que les prometen, como los falsos maestros en segunda de Pedro, libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Dios estaba irado con Israel. Leamos esa ira del Señor sobre Israel. Veámoslo desde el verso 8 al 21. Por sus malos líderes y por el pueblo malvado que los seguía. Verso 8 al 21. Verso 8 al 21. De Isaías 9. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedro. Estaban en ruinas y no entendían. Dios les estaba destruyendo todo y ellos volvían a edificar en arena. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Les mandó juicios, pero aún no paraba la ira de Dios sobre ese pueblo, porque no entendían. Mire, verso 13, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos.
y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira, por eso sabemos que se refiere a los líderes religiosos, es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo, mira, habla de ancianos y profetas, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes ni de sus huérfanos y viudas, tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor. Mire, aunque seguían juicios, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, porque la maldad se encendió como fuego, y cardos y espinos devorará. Cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Lo dice como 3 veces. Es decir, venían juicios, pero la ira de Dios seguía, no paraba la ira. Seguía la ira de Dios sobre Israel. No cesaba su furor, ni con todos esos juicios que le mandaba, que eran de ira, cesaba el furor, porque ellos no se convertían. Dice Matthew Henry: maduran rápidamente para su ruina aquellos cuyos corazones no se humillan cuando están bajo providencias humillantes. Porque lo que Dios se propone al golpearnos es que nos volvamos a Él. Si esto no se logra por juicios menores, como les estaba pasando a los israelitas, pueden esperarse juicios mayores. Los dirigentes del pueblo los guiaron mal. Tenemos razón para temer a los que hablan bien de nosotros cuando hacemos el mal. Eso hacen los falsos maestros. Les dicen paz, paz, pero no hay paz. La maldad era universal, todos estaban infectados con ella. Tienen problemas y no ven salida. Y cuando los caminos de los hombres desagradan al Señor, Él hace que hasta sus amigos se pongan en guerra con ellos. Eso les pasó. Peleaban entre ellos, Efraín, Manasés, todos ellos. Dios quitará aún aquellos de quienes ellos esperaban tener ayuda. Sus reyes eran la cabeza, pero sus falsos profetas eran la cola, y la caña lo más despreciable del pueblo. En estas confrontaciones civiles los hombres hacían presa de los parientes cercanos, que eran como su propia carne. Matthew Henry también lo aplica en algo a los civiles, pero yo quise enfocarlo únicamente en los líderes eclesiásticos, porque casi cuando uno lo ve se refiere a esos engañadores que le dan falsa paz. Normalmente el juez civil no es su característica normal. El juez civil lo que hace es juzgar mal. Él juzga mal, eso es lo que hace, digamos, el magistrado, el rey, como pasaba, digamos, con el pueblo de Israel. El pueblo no se volvió a los que los golpeaban. Por tanto, él siguió golpeando, porque cuando Dios juzga, vence, y el pecador más recio y orgulloso será doblado, quebrantado. Entonces, hermano, como Israel, la iglesia hoy está en ruinas, hermano. Está en ruinas, hollada por sus enemigos, como le pasaba a Israel, hollada por el mundo. Pero, hermano, ¿sabe qué es lo peor? Que la iglesia ni siquiera cuenta se ha dado. La gran mayoría de la iglesia ni se ha dado por enterada, ni le ha amanecido. Y sobre todo con soberbia y altivez sigue edificando sobre arena. Mira lo que le pasaba a Israel. Había sido destruido, venían ruinas físicas y ellos volvían a edificar. Eso está pasando hoy con la iglesia, hermanos. ¿Se dan cuenta? Dios la desechó estos 2 años y ellos vuelven a levantar sus falsos templos, su falsa doctrina. Vuelven a edificar sobre arena. Porque uno dijera, bueno, es que se arrepintieron y están haciendo diferente, pero eso no es lo que están haciendo. Vuelven, exacto, hacen peor incluso. Aquí nos menciona que había maldad en el pueblo, espinos, es decir, mundanalidad, el libertinaje. Eso era Israel y eso es la iglesia hoy, hermano. El profeta enseña mentira, nos dice ahí.
Los gobernadores son engañadores. Falsos maestros abundan, hermano. Eso hay por montones para donde usted mire. Mentirosos, ciegos, cobardes, malvados, impíos son esos falsos maestros. Y el pueblo, los miembros son falsos, dice ahí. Dice falsos, malignos y sus bocas hablan despropósitos. Son falsos los miembros. ¿Por qué? Porque son falsos creyentes. Son hipócritas y atesoran para sí ira. Mentirosos, tibios. Son malignos, dice aquí el profeta. Y hoy, así es el pueblo. Hacen lo malo y no obedecen lo bueno. Sus bocas hablan despropósitos. Eso es la iglesia de hoy. Una iglesia blasfema, que toma el nombre de Dios en vano. Son incrédulos, tuercen la Biblia para justificar sus pecados, para justificar la maldad. Y no se convirtió al que los castigaba. Eso es la iglesia. Dios manda juicio sobre la iglesia y la iglesia ni se da por enterada. Vuelve y levanta sus templos. Rebelde, siguen rebeldes, tibios, carnales, mundanos. Y dice más adelante, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Bueno, no se vuelven al que los castigaba. No se vuelven, no se arrepienten, no se convierten. No oyen a Dios, no atienden su llamado. Sí, y por el contrario, siguen oyendo la mentira, siguen oyendo al falso maestro. Como con Israel, la ira de Dios está sobre la iglesia, sobre los falsos maestros y sobre el falso pueblo. Y la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios va a seguir juzgando a esta iglesia, porque el juicio de Dios comienza por su casa. Y la va a seguir juzgando. Y va a seguir, si no se arrepiente, después va a venir una ira más grande sobre la iglesia. Cuando partan de este mundo, cuando el Señor venga. Vamos al segundo capítulo, hermano. Y ya este capítulo es un poco más extenso. Los gobernadores de este pueblo. Y como le dije, lo enfoco es en los falsos maestros. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores. Los líderes de Israel engañaban al pueblo. Daban falsa seguridad. No habían sido enviados por Dios. Por su parte, los siervos verdaderos de Dios son totalmente opuestos. En este capítulo yo voy a hablar de los gobernadores, de los falsos maestros, y al final hablo del siervo de Dios, del verdadero. En el otro capítulo, en el final, voy a hablar de los que son engañados y lo que nosotros debemos hacer. O sea, para no dejarnos engañar. Vamos con estos gobernadores de este pueblo. Insisto, el falso maestro, aquí lo vamos a enfocar. Engaña al pueblo, da falsa seguridad, porque ellos no vienen de parte de Dios. Vamos a empezar con que engañan al pueblo. El falso maestro, pues ese es su carácter, así los describe la Biblia, falsos, porque engañan. Los llevan por el camino torcido. El profeta Isaías lo dijo en el capítulo 3, en el verso 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Eso hace el falso maestro, tuerce. Porque pues el falso creyente cree que lo están guiando por un camino recto y resulta que lo están guiando por el camino equivocado. Eso hace el falso maestro. Tú lo engaña y tuerce el curso de los caminos del pueblo. Hermano, el falso maestro hoy, y siempre lo ha hecho, hace eso. Los que te engañan a los que guían, tuerce el curso de sus caminos. El falso maestro hoy no clava la espada, no la clava. Él da información, muchos de ellos, simplemente informan, pero no clavan la espada. No llaman al arrepentimiento. Ellos no predican sincera y verdaderamente sobre el nuevo nacimiento y sobre la conversión genuina. Ellos no hablan del infierno como se debe hablar del infierno. Ellos no confrontan el pecado. Ellos no estorban al pueblo, no lo estorban. Ellos dejan que vayan por un camino torcido, los ven pecando y no les dicen nada. Ellos son cómplices de muchas almas en el infierno y son cómplices de esas almas que se van para el infierno.
El falso maestro, el engañador de este pueblo, del pueblo de la iglesia, introduce herejías destructoras, como lo dijo Pedro. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, aquí se refiere a personas de la iglesia. Aquí no se refiere al chamán de la nueva era, al gurú de la nueva era, se refiere a que se llaman pastores del pueblo de Dios, obispos del pueblo de Dios, ancianos del pueblo de Dios. Introducen herejías destructoras, de todo tipo, hermanos, de todo tipo, tanto de doctrinales como de vida, es decir, de santidad. Yo sé que las de santidad también son doctrina, pero para que entendamos que unas, digamos, teológicamente hablando, y otras también de vida y de práctica. Así como lo describe Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo se los he dicho varias veces. Normalmente ellos tuercen doctrinas fundamentales clasificadas en dos grupos. Siempre usted los va a ver, porque si usted se pone a pensar, casi todo se recoge ahí. Atentan por un lado contra la justificación, sola fe, solo Cristo. Esas personas niegan de una u otra manera que Cristo es el único camino, verdaderamente el único camino. Por eso ellos no tienen problema con decirle a usted que un católico o un musulmán sean salvos, puedan ser salvos sin ir a Cristo verdaderamente. Por eso existe el ecumenismo. No hablan mucho del infierno, de la ira de Dios sobre esas personas, pero ellos también tuercen otra doctrina fundamental, que es la santificación, lo que tiene que ver con la vida. No hablan fuertemente contra el pecado, no llaman verdaderamente al arrepentimiento. Les decía arriba, no hablan claramente sobre el nuevo nacimiento, o hablan de estas cosas suave, de manera carnal, tibia, y no hablan mucho de la separación del mundo, porque como entendemos mal la libertad, entonces cuando usted les habla, cuando estos hombres, por eso los falsos creyentes se van a falsas iglesias, para que les digan las novelerías que ellos quieren oír. Porque el cristiano debe separarse del mundo. Escúcheme bien, yo se los he dicho hartísimas veces. Hay una frase que siempre poníamos, ¿no? Ay, pastor, y entonces si yo me convierto me tengo que alejar del mundo. No, tranquilo que ellos se van a alejar. Bueno, no siempre es así, hermanos. No siempre es así. Muchas veces se alejan, pero muchas veces usted y yo tenemos que tomar decisiones radicales, hermano. Y apartarnos. Apartarnos. No toquéis lo inmundo, dice la Biblia, y apartaos y salid. Por eso, estos falsos maestros, ya sea que atenten contra la doctrina de la justificación o la santificación, terminan siendo ecuménicos, yo les decía. Por eso para ellos todos son hermanos. No importa que prediquen lo que prediquen, o si predican sana doctrina, no importa. Pero no viven una vida piadosa. Entonces todos caben. Cabe la mal llamada cristiandad, católicos, ortodoxos y protestantes, mal llamada cristiandad. Cabe el moralista, cabe la resistencia, hermano. Yo se los contaba a algunos hermanos en estos días. Un pastor de España que parecía bien y denunciaba todas estas cosas. Nos metió a un grupo y parecía bien, un viejito bien. Pero resulta que para él todos son salvos mientras estén contra este sistema. Católico, nueva era, casi todos caben ahí. No, vengan, no empiecen a hablar de eso. Este no es el objetivo de este grupo. No hablemos de Cristo. Ah, sí, nos expulsaron. Estos falsos maestros, acuérdense que estamos en que son engañadores, tuercen doctrinas fundamentales, engañan al pueblo, hermanos. Hermanos, ellos también, los que son más doctos,
engañan con su conocimiento. Lo dijo el profeta Jeremías. Como decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Usted lo ve, los que se sientan en la cátedra de Moisés hoy. Son ellos, sí, los reformados, los que son más así, pero no viven vidas piadosas. Hermano, es más peligroso el que habla sana doctrina, pero no lleva a dejar el pecado o es ecuménico, hermanos. Es más peligroso que Cash Luna, hermanos, que Maldonado. Es mucho más peligroso, porque el otro yo ya sé que es un falso. No tienen estos hombres hoy voz de profeta, solo transmiten información. Raventil dijo esto: la voz y la pluma de los escribas ha silenciado la voz de los profetas. Eso es lo que pasa hoy, hermano. Estos doctos, estos de los seminarios, y no que esté mal estudiar, hermano, usted sabe que aquí siempre alabamos este tipo de cosas, pero hermano, estos han silenciado la voz de los profetas. Muchos hacen burla, yo ponía ayer, y se levantaron un poco de personas, si usted entra al muro allí. Muchos hacen burla hoy de los pentecostales, inclusive de los dispensacionalistas. Hermano, de pronto vayan y tengan razón ellos en algunas cosas, hermano. Muchos de ellos, de estos últimos, de los pentecostales y dispensacionalistas, y arminianos incluso, muchos de ellos no se han rendido a todo esto, hermano. Cosa diferente a aquellos que están con el rabo entre las piernas. Y yo prefiero, hermano, unirme a los otros que a un cobarde. Apocalipsis 21:8 nombra primero a los cobardes. Los nombra primero. Y yo aquí no estoy metiendo a Cash Luna como un carismático. No estoy hablando de ese tipo de carismáticos o de pentecostales. Estoy hablando de un Ravenki, de un Toser, de esos de vieja data, de esos que predican allá en las montañas, en los campos. Estoy hablando de ellos. Tenga cuidado y tema, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 138:6. Adulan ellos para sacar provecho. Eso hace también. Acuérdense que estamos en los engañadores. Hay muchas formas de engañar. Estas otras adulan para sacar provecho. Van por el dinero. Estos sí son ya de los de la teología de la prosperidad. Estos son murmuradores, dice Judas 1:16. Querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Van por la lana de la oveja. Por eso hacen mercadería con el pueblo. Por avaricia harán mercadería a vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Todos ellos son así. Puede que los más teológicos no sean tan de esa línea. Puede que no. Los otros son un poco más en esa línea. Los teológicos engañan de otra manera. Hermanos, como sea, ya sea de los unos o de los otros, seducen las almas inconstantes. Ellos, porque estos hombres viven en deleites, errores, inmundicia, adulterio y codicia, pero los seducen con eso porque los que los escuchan quieren seguirlos. Eso lo dijo Pedro, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, es decir, celebran la cena, están reunidos, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Eso es un falso maestro. Y no hay temor de decirle que es un maldito por Dios. No maldito por mí, maldito por Dios. Así lo describe la Biblia. Son hijos de maldición todos estos hombres. ¿Cómo más hacen estos hombres? Acuérdense que los gobernadores de este pueblo son engañadores. Ellos dan falsa seguridad. Ellos bendicen falsamente. Lo dice Malaquías 3:15. Se lo referencié al principio. Esta cita de Malaquías 3:15 es concordante con Isaías 9:16.
Cuando usted va y mira las concordancias, siempre hacen esa concordancia con Malaquías. Malaquías 3:15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso hace el falso maestro. Le da bienaventuranza al que no es creyente verdadero, al soberbio. Le da bienaventuranza. Hermanos, hoy los conocemos. Hoy por eso hablamos del cristiano suicida, del cristiano carnal, del cristiano gay, del cristiano mundano, del cristiano tibio, del cristiano moralista. Por eso estas personas solo se quedan en que la marca es espiritual, por ejemplo, y por tanto a ninguno de estos, como supuestamente han hecho una profesión de fe o han afirmado algunas doctrinas, nada los separará del amor de Jesucristo. Y se los dicen así: nada podrá separarte del amor de Cristo. No, es que nunca has estado en el amor de Cristo. Ese es el problema. Nada, es verdad que nada separa a un creyente del amor de Cristo. Es verdad. El problema es que estos nunca han estado en el amor de Cristo. Ellos dan falsa paz al falso creyente. Lo dijo Jeremías, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan, mire, está hablando de los líderes religiosos, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Hermanos, el falso maestro no llama al autoexamen. No le dice: examinaos a ver si estáis en la fe. Porque como, es que hermanos, se lo dicen a usted todo el tiempo, no lo dicen. Yo no tengo que examinarme, yo ya me arrepentí la primera vez. ¿Y por qué? No, usted me está poniendo dudas de mi salvación. Por algo será. No llaman al autoexamen, no llaman a la separación del mundo, como les decía al principio. No los llaman a que evalúen las evidencias de la gracia en el corazón. Declaran salvo al tibio y al mundano. Eso es lo que hacen ellos, son como el Papa. Papalmente declaran salvos. Que Dios nos guarde, hermanos, de estas cosas. A nosotros los pastores, que muchas veces somos temerosos. Hermanos, dan falsa seguridad, estamos en eso. Ellos prometen libertad. Lo dice Pedro, 2 de Pedro 2, 18 y 19. Recuerden que todo el sermón va enfocado de los falsos maestros, en la parte de los falsos maestros, en que ellos son engañadores, en que mienten, en que engañan, en que tuercen con sus engaños. Prometen libertad, hermanos. Pues, 2 de Pedro 2, 18 y 19. Pues hablando palabras infladas y vanas, miren, infladas y vanas, son engañadores. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, hermanos. Ellos les prometen libertad. Ellos les dicen: no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Torciendo esa cita, torciendo lo que dijo Pablo, haciendo lo mismo que por lo cual acusaban falsamente a Pablo. Dice: me acusan falsamente diciendo vengan males para que vengan bienes. Eso siguen haciendo, eso lo siguen haciendo todo el tiempo. No estás bajo la ley, estás bajo la gracia. No es por obras. Sueña, vive, goza, come, bebe. Son esclavos, hermano. Son esclavos de corrupción. Le dan falsas y vanas esperanzas al pueblo. Váyase a Jeremías 23. En Jeremías 23 hay mucha. Todo este capítulo habla de los falsos profetas. Les dan vanas esperanzas. Jeremías 23, 16, 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas
esperanzas. Hablan visión de su propio corazón. Mire, alimentan con malas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿Se da cuenta? Es un impío, es un falso creyente. Irrita a Dios con eso. Y le dicen atrevidamente, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Eso hace el falso maestro, da vanas esperanzas. Ellos le dicen eso, ya se los dije arriba, pero también hacen otras cosas, hermano. Ellos no le hablan de persecución, ellos no le hablan de tribulación, ellos no le hablan de conflictos, de cárcel, de muerte. No le hablan de nada de esas cosas. Ellos dan palmadas en la espalda, palmaditas en la espalda a los que irritan al Señor. Es decir, al tibio, al mundano le dicen paz, paz, y no hay paz. Ellos no confrontan el pecado. Ellos hoy no están advirtiendo del engaño que está pasando. Mire, no vendrá mal sobre vosotros. Ellos le dicen, no, eso están totalmente dormidos, la iglesia de hoy. O si lo saben, no advierten el engaño. Son cobardes, perros mudos. Dan sonido de trompeta incierto, hermano. Mire, acá están casi todos estos reformados, que de reformados no tienen nada. No son protestantes. No protestan. No advierten lo que está pasando. No dicen nada. Les dicen paz tendréis. No vendrá mal sobre vosotros. Esos son conspiraciones. Esos son mentiras. Esos son engaños. No se deje creer. Créale al televisor, que ese sí le va a decir la verdad. Lo peor, hermano, es que todos estos, de un lado, de otro, de una corriente, de otra, todos estos engañadores, dicen venir de parte de Dios, hermano. Jeremías también 23, 25 al 26. Claro, porque están adentro, tienen que decirlo, es casi que obvio. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Mire, hermano, todo lo dicen en nombre de Dios. Aquí vemos mucho, sobre todo eso del declarar, del decretar. El Señor me dijo, el Señor me habló, pero para darle vanas esperanzas, profetizan mentira, profetizan el engaño de su corazón. Que Dios nos guarde, hermanos. Ellos se engañan y son engañados. Hablan en nombre de Cristo. Aquí, como yo les decía, están los de la teología de la prosperidad. Ellos puntualmente o específicamente alimentan la carne. Es decir, todo lo mundano, lo carnal, los sueños. Por eso declarar, decretar. Dios me mostró que este año iba a ser el año de la bendición, decían estos pastores en el 2020. En el 2019 para el 2020. Y bueno, mire lo que les pasó. El Señor me mostró. Pero hay otros, los de la otra esquina, los de la otra orilla, que son doctrinales, que puede que lo que alimenten más sobre todo es el ego, hermano. El ego. Son eruditos, son elocuentes en sus doctrinas, pero hablan al final de cuentas filosofía y sabiduría humana, hermanos. Aquí podemos encontrar al liberal como el saduceo, o al moralista como el fariseo. Hermanos, pero son incrédulos, son ambiguos, son ecuménicos estas personas. Dan simplemente información. Dan información. Estos hombres profetizan mentira en nombre de Dios. Se sientan en la cátedra de Moisés. Profetizan el engaño de su corazón. Hermanos, ellos no son del Señor. No son del Señor. Ellos no fueron enviados por Dios. No vienen de parte de Dios. No han sido ungidos por el Señor. No tienen comunión con Dios. Y por eso sus iglesias son tibias, cobardes, mundanas, carnales, libertinas, tibias, light, todo lo que todos esos sinónimos que podamos describir.
El Señor se los dijo en Jeremías 23, 21 al 22. No envié, o sea, no vienen de parte de Dios. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos, miren, ellos no tienen comunión. Y dice el Señor, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, hermano. Hermano, una característica, eso lo podemos indagar, hermano, en una iglesia, hermanos, y debemos examinarnos. ¿Sí me entienden, hermanos? Asómense a una iglesia. Si usted lo que ve es mundo, carnalidad, hermano, esté seguro que ese profeta, ese pastor, no viene de parte de Dios. No está en el secreto de Dios, no tiene una vida de devoción con el Señor, no tiene comunión con el Señor. Pero usted asómese a otra iglesia y ve gente que quiere servir a Dios, caminar. Bueno, hermanos, ahí está el Espíritu de Dios. Que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos guarde. ¿Cómo será la vida de oración de estos hombres? Miren, no tienen comunión. Dice, si hubieran estado en mi secreto. No tienen vida de oración. Desafortunadamente no lo podemos saber porque no vivimos allá, o por lo menos saberlo claramente con nuestros ojos. Pero lo deducimos por lo que dice la Biblia. No me imagino a uno de estos hombres orando, clamando todas las mañanas. Devoción, nada, comunión, llorarán por sus pecados. Clamor por los perdidos, por el mal, por la deshonra a Cristo. Porque es que si usted llora por sus pecados, es que usted es un sentimentalista, un sensiblero. No, hermano, por los pecados hay que llorar. Mirarán a mí y llorarán al que traspasaron. No, llorar por las situaciones, eso sí es otra cosa. Llorar por las banalidades de esta tierra, porque no pude hacer ciertas cosas o ciertos sueños o ciertos proyectos. Hermanos, el Señor no los envió, Él está contra ellos, contra todos estos. Ellos buscan su propia gloria y no la gloria de Dios, porque el Señor no los ha enviado. Si el Señor los hubiera mandado y fueran ungidos por el Señor, ellos no buscarían su propia gloria, sino la gloria del que los envió. Lo dijo Juan en el capítulo 5, verso 42 al 44. Y se los dice Cristo, perdón, esos son el Evangelio de Juan, pero son palabras de Cristo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único, hermano. Usted lo ve en la teología de la prosperidad y también lo ve allá en la reforma. Los ve allá. En la teología de la prosperidad usted ve a un Alberto Motesi poniéndole una espada creo que a Marcos Witt o a todos estos, apacentándose unos a otros, como dice acá. Recibís gloria los unos de los otros. Pero usted también lo ve allá en el otro lado, los más eruditos, mostrando sus títulos, sus subtítulos, todas las cosas que tengan. Todas esas cosas. Máster en divinidades, máster en no sé qué, máster. Usted los ve en una conferencia y eso, mejor dicho, toda la descripción de estas personas. Mire, ellos, el Señor le dice a ellos, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Eso hace el falso maestro. Hermanos, ellos, como no vienen de parte de Dios, son enemigos de Dios. Y puntualmente son enemigos de Cristo. Son terrenales, carnales, porque ellos sirven al Dios de sus propios vientres. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en el terrenal. Ellos se exaltan, debería ser su vergüenza, ese tipo de vanaglorias, ese tipo de carnalidades. Y hay otros que también que piensan solo de terrenal, y usted los ve saliendo con un cigarrillo, con una cerveza, haciendo toda esta cosa. Debería ser su vergüenza y es su gloria.
Hermano, no vienen de parte de Dios, son enemigos de Dios. Pero hermano, son amados y respetados por los gobernantes. Eso lo dijo el profeta Isaías. O bueno, está en Primera de Reyes. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que comen de la mesa de Jezabel. Comen de la mesa de Jezabel. Hermanos, se sientan en la mesa, comen de la mesa. Eso es como, también se puede parecer a una iglesia nacional, institucionalizada, asalariados que les paga el Estado. Hermanos, ellos son enemigos de Dios, no vienen de parte de Dios, pero son amados y respetados por el César, por el Estado, por los gobernantes, por la bestia. Ellos por eso no denuncian todo lo que está pasando. Ellos no advierten del engaño en que estamos viviendo. Ellos no están advirtiendo de todo lo que está pasando, hermanos. No advierten, hermano. Ellos no advierten de la tiranía estatal, callado porque crees que hay que obedecer a las autoridades. Romanos 13 lo sacan descontextualizándolo completamente. Ellos no advierten contra el ecumenismo, son ecuménicos de hecho. Son amigos de los gobernantes porque ellos temen perder sus privilegios, temen perder sus personerías jurídicas, temen perder el cierre de sus iglesias, temen la persecución, temen ser llamados locos, fanáticos, conspiranoicos. Ellos comen de la mesa de Jezabel. Y ojo que dice comen de la mesa de Jezabel. Es como que ellos eran asalariados por el gobierno. Son cobardes, medrosos y pusilánimes. Yo no puedo entender hoy un pastor que no esté diciendo nada de todo lo que está pasando. No lo entiendo, es un falso, es un medroso. Usted los conoce, hermano. Alguno predicó hasta en este púlpito. Es un medroso y pusilánime, callado. Puede que se lo diga ya a sus fieles, probablemente, pero no lo dice abiertamente porque es un cobarde y pierde a sus conocidos y amigos. No los escuchen. No los escuchen. Son estatistas porque su rey es César, no Cristo. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Ellos no fueron enviados por Dios. Ellos no son de Cristo, ellos son de la bestia religiosa, de la ramera. Y por eso llevan a adorar a la bestia política y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, hermanos. Hacen parte de esa bestia religiosa y llevan a adorar al brazo político. Pero hermanos, el siervo de Dios es diferente. Hermano, no solo es diferente, es diametralmente opuesto, por lo menos así lo describe la Biblia. El siervo de Dios no engaña ni da falsas esperanzas. El siervo de Dios llama al autoexamen, como dijo Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, o a menos que estéis reprobados? Eso hace un verdadero pastor. Le dice: mira a ver si usted es creyente, mira a ver si usted es del pueblo de Dios, si lo ve caminando mal, si camina mal, si verdaderamente no va bien y siempre ha sido así, examínese a ver si usted es creyente verdadero. Claro, al que camina bien también hay que animarlo, por supuesto, pero al que camina mal hay que decirle que indague su corazón a ver si está en la fe. El siervo verdadero de Dios, a diferencia de los otros, habla la verdad. Él predica verdaderamente la sana doctrina. Pero tú habla, dice Tito, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, hermanos. Sanos en la fe. Ellos son, y que seamos de esos, que Dios nos ayude, fiel a la palabra. Y además, Él exhorta a los engañadores, es decir, a los falsos.
Dice Tito 1:9, que Él es retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Al que sea que contradiga, al engañador o al que está engañado que también termine engañando, al que sea, hay que exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, ellos, a diferencia de los primeros, de los engañadores, son generalmente perseguidos por el Estado y no son amigos del Estado. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los que escondió de 50 a 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Estaban siendo perseguidos por Jezabel y Acab. Hermanos, y ellos tuvieron que irse a las montañas. Estos eran 100 que se les tocó irse a las montañas porque eran perseguidos por el Estado, perseguidos por el gobierno, por los gobernantes, por el rey, por el presidente, por lo que sea, hermanos. Pero, hermano, los otros se han rendido ante Baal. El verdadero profeta de Dios, el verdadero siervo de Dios, no se rinde ante la presión y la persecución, como dijo Pablo. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, hermano. Amén. Él no se rinde ante la presión y la persecución como hizo Pablo. Él confronta, como hizo Elías, al pueblo sin temor. Él estorba al pueblo. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Eso hace un profeta de Dios. Un profeta de Dios, cuando tiene que animar al pueblo que camina bien, lo anima. Pero cuando le tiene que decir lo que está haciendo mal, se lo dice. Cuando le tiene que parar en la iglesia y decirle: si Baal es Dios, seguidle, o si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Él confronta el pecado y sus consecuencias aún a reyes, como Natán hizo con David. Dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y le dice más adelante: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y se lo dijo al rey David, hermano. Hermano, pero mire, una cosa que nos enseña Natán es que el profeta es más específico de lo que normalmente somos nosotros, hermano. Es específico, le dice: tú eres aquel hombre. Estás caminando en mundanalidad. Sí, tú estás haciendo eso. Se lo dice de esa manera. Hay veces somos temerosos. Yo por lo menos muchas veces soy temeroso. O hacen como Juan el Bautista con Herodes, y por eso lo quería matar. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. O sea, Juan el Bautista no simplemente se dedicó a hablar del adulterio en general. Él le dijo: no te es lícito tenerla. Natán no le dijo a David simplemente, se quedó con la historia de la corderita. Él fue y le dijo: venga, es usted es el que está haciendo eso. Que Dios nos ayude. Amén. El profeta de Dios tiene un vivo celo por el Señor y el estado de su pueblo. Escúcheme, por el Señor y el estado de su pueblo. Él respondió también allá a Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Pero mire, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
Se lamenta por el estado de la iglesia. Él ve la iglesia en ruinas, terrible, y se lamenta. Tiene un vivo celo por el Señor. Pero hay otros que dicen que no, que tranquilo, que allá déjenlos, que ellos verán qué hacen, que ellos le darán cuentas a Dios. No es así, hermanos. Yo sé que le van a dar cuentas a Dios. Y yo sé que hay momentos en los cuales uno se quita, se limpia el polvo, hermanos. Pero hay un vivo celo. Esto tenía Elías. Ellos veían el estado de la iglesia en ruinas y se la afligían y se lamentaban. Ellos les dolía el estado de la iglesia. A nosotros nos debe doler esos teólogos de la prosperidad. Nos debe doler esa reforma muerta. O sea, darnos celo porque están deshonrando al Señor. No por ellos en sí, por la causa del Señor, por el nombre de Cristo. Los otros eran mundanos, carnales. Eran hombres que tenían el Dios de sus propios vientres. Bueno, el verdadero siervo de Dios es irreprensible, es santo. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hermano, es santo, no es perfecto, yo lo sé, pero es santo, tiene estas virtudes y camina hacia corregir cualquier cosa que esté errada allí. Hermano, el siervo de Dios, los otros eran mayoría, el siervo de Dios es minoría. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Eso pasa hoy, hermano. Uno se siente solo, hermanos. Uno dice: ¿dónde están los profetas? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están los pastores? Bueno, pero yo sé que hay 7,000, hay unos 100 por allá en las cuevas, hay otros 7,000 que no han doblado sus rodillas del pueblo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Amén. Definitivamente alguien que es así, con estas características, ha sido enviado por el Señor, no como los otros. No habla sus propias palabras, él habla de parte de Dios y delante de Dios. Vida para unos, muerte para otros. Lo dice Pablo en Corintios, 2 Corintios 2, 15 al 17. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esta debería ser siempre nuestra oración, los que predicamos la palabra. Hablar delante de Dios y de parte de Dios. Somos enviados, venimos hablando de parte de Él, hermano, al pueblo. Y estamos delante de Él y deberíamos temblar cada vez que nos paramos, para temblar en el sentido de: Señor, ayúdame a no medrar tu palabra, a no falsificarla, a no decir cosas erradas. Definitivamente, el siervo de Dios es diferente a los gobernadores de este pueblo. Serán recompensados por el Señor. Dice Daniel: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gloria a Dios por eso, hermano. Que alcancemos eso. Hermanos, tercer capítulo: los gobernados se pierden. Muchas cosas se dicen implícitamente en el segundo capítulo, pero inclusive en el primero, pero aquí ya vamos a especificar un poco más. Hermanos, los israelitas escuchaban a sus falsos maestros.
Por tanto se extraviaron y se perdieron. Hermanos, así pasa igual hoy en la iglesia. Los gobernados se pierden, gobernados, es decir, el pueblo. Los que siguen a estos engañadores se van a terminar perdiendo. Veamos, hermano. Primero describamos. Esos gobernados son como sus gobernantes. Y estoy hablando de gobernantes religiosos, estoy hablando de pastores, de maestros. Son como sus gobernantes. Es decir, si ellos siguen a esos falsos maestros y son impíos, estos también son de la misma calaña. Oseas 4 del 8 al 9. Los que se pierden finalmente, impíos, malvados, así el pueblo como el sacerdote, hermanos. Oseas 4 del 8 al 9. Del pecado de mi... O sea, por eso siguen allá, o si no saldrían. O sea, que puedan estar allá si es verdadero pueblo de Dios, claro, pero salen, hermano, salen. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, hermano. Es decir, no son inocentes. Ellos buscan a estos maestros. Ellos imitan a estos falsos maestros. Ellos quieren que les digan las mentiras, el engaño, las falsas esperanzas. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, no son inocentes, ellos no son pobrecitos, ellos lo que tienen es que arrepentirse y salir, exhortar y salir. Hermanos, esto pasó en tiempos del profeta Isaías, en tiempos de Israel, en tiempos de Judá. Muchos siguieron a estos engañadores y muchos seguirán sus disoluciones. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, haciendo referencia a Israel. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermano, el camino de la verdad no se blasfema porque vean a un cristiano radical y que el mundo lo aborrezca. El camino de la verdad no se blasfema por eso. El camino de la verdad sí se blasfema cuando ven a un falso creyente tibio, mundano, carnal, mentiroso, todas estas cosas. ¿Sabe cómo se blasfema? Cuando llega alguien y le dice, ¿usted es cristiano? Así se blasfema el camino de la verdad. Porque el mundo espera algo del cristiano, espera algo diferente del cristiano. Están blasfemando, está diciendo, ese es el camino de Cristo, bueno. Así se blasfema el camino de la verdad. Y muchos siguen a estos falsos maestros, muchos siguen estas disoluciones. Hermanos, los gobernados se pierden, ellos se dejan engañar, les mienten, el falso maestro les miente y el pueblo así lo quiere. Es que eso es lo peor, hermanos. Les gusta que le digan mentiras, les gusta, como les pasó a los israelitas allá en Jeremías 5. Mire lo que dice, 5:31, se los leo. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Hermano, lo vemos todo el tiempo. Salen diciendo herejías destructoras y lo justifican, hermano. No les importa lo que diga la Biblia. Le justifican el error, el engaño, la mentira, la falsedad. Lo roban y les gusta que lo roben. Es una cosa terrible, hermanos. Y en mi pueblo así lo quiso. Eso es lo que quieren, porque tienen el mismo corazón. Cual el profeta, cual el sacerdote, así será el pueblo.
Por eso se amontonan y lo siguen. Hermanos, ellos terminan tolerando a todos estos engañadores. Estoy hablando de los gobernados, el pueblo que es engañado. Se dejan seducir con sus engaños. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Hermanos, ellos se dejan engañar. Ellos, además de eso, se dejan pervertir. O sea, están pervertidos, pero se dejan pervertir más. Empiezan a seguir otro evangelio tarde o temprano. Así se lo dijo Pablo en Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Se alejan del Señor, terminan pervertidos, terminan haciendo lo mismo que esto. Pablo le dijo, estoy maravillado de que tan rápido se hayan alejado. Pero hermano, definitivamente, tanto los gobernados, tanto los gobernadores como los gobernados se perderán. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al cielo, ambos caerán en el hoyo. Estos no los dejan entrar, ni entran ellos tampoco. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos. Hermanos, ¿y qué debemos hacer nosotros? Hermanos, debemos ejercer el discernimiento. Nosotros debemos ejercer el discernimiento. No nos dejemos seducir como Israel. No nos dejemos seducir por la falsa iglesia de hoy. Apartémonos de estos engañadores. Ellos ponen tropiezo a la verdad. Ellos sirven a sus propios vientres. Apartémonos de ellos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Como si fueran palabras, hoy se las digo, hermanos. Tengan cuidado de aquellos que causan divisiones en contra de la doctrina que ustedes ya aprendieron, hermanos. Tengan cuidado. Por eso cuando llegan aquí a meter herejías, hay que sacarlos como unos perros. Así hay que hacer, hermanos. Si ellos no quieren hacer nada, no se quieren convertir, a mí no me vengan con falsas misericordias. Ellos enseñan otra cosa, ellos no hablan conforme a la piedad. Apartémonos de los tales. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de, pues, mire, si alguien, un pastor, no predica de santidad y quiere vivir en santidad, ese hombre, perdónenme la palabra, ese hombre está envanecido, nada sabe, él delira. De los cuales nacen envidias, pleitos. Por ellos nacen esas envidias y pleitos. No por nosotros, hermanos. O sea, ¿por qué nacen? Porque esa gente está torcida y uno le tiene que decir. Por eso nacen las envidias y pleitos. Pero no que nosotros las causemos en sí. Son ellos, hermanos. Blasfemias, malas sospechas. Malas sospechas. Claro, si yo veo un pastor predicando de esa manera, ¿qué voy a pensar? Yo voy a sospechar. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad,
que toman la piedad como fuente de ganancia. Hermanos, apártese de los tales, apártate de los tales, apártate de los tales. Ellos predican otro evangelio y son malditos, sí, son malditos, porque así lo dice la Biblia. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Eso lo dice la Biblia, eso lo dijo Pablo. Alguien que predica otro evangelio, alguien que me está diciendo a mí que un musulmán es salvo sin ser cristiano porque está en la resistencia, o alguien de la nueva era, está predicando otro evangelio. Eso es un evangelio diferente del que ustedes han aprendido. Si alguien me dice que el catolicismo romano hace parte del cuerpo de Cristo, está predicando otro evangelio. Apártate de los tales. Es anatema. Así de sencillo, hermanos. ¿Por qué nos ha costado tanto decir estas cosas? Hermano, siempre les hemos dicho, nosotros siempre le hemos dicho, yo siempre se los he dicho, siempre se los hemos dicho desde acá, como pastores, hermano, tengan discernimiento. Hermanos, tengan discernimiento. No se dejen llevar por la elocuencia, hermanos, por un mensaje bonito, por la sana doctrina. Miren sus vidas, miren las vidas de esas personas. Miren lo que dicen, miren lo que no dicen, que eso es lo más terrible. Miren lo que no dicen, porque puede decir, parece que sí, pero hay cosas que no dicen. Mire lo que callan, mire lo que no denuncian. Mírelos, hermanos, disiérnalos. Aquí le podría dar una lista de todos los que usted ya conoce también. Mire lo que callan, mire lo que no denuncian. Muchas veces, hermanos, no queremos escuchar lo que es bíblico y acudimos a aquellos que nos dan un mensaje liviano, ligero y ambiguo. Esto ha pasado muchas veces, hermano. Esto ha pasado muchas veces. Despreciamos a los pastores que el Señor ha puesto. Por esto, muchos lo han hecho estas cosas. Hoy vemos muchas familias destruidas. Destruidas, hermano. En el mundo, en la falsa doctrina o sometidos a todo esto. Allá están, hermano. Usted los conoce. Usted sabe de quiénes estamos hablando. Por no escuchar lo que alguien le quería decir, porque lo único que le interesaba era que caminara rectamente. Tengan cuidado. Cuidado con esas levaduras. Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es levadura. Es algo pequeño. Por eso digo, lo que no dicen. Ay, no, predicó bien. Bueno, ¿qué no dijo? ¿Qué no dice? ¿Qué calla? ¿Por qué temen? Hermano, yo no le recomiendo a ningún pastor desde este púlpito, no le recomiendo a ningún pastor que no haya denunciado todo lo que está pasando. No es de Dios, no viene de parte de Dios. O sea, yo puedo entender que se cayó 2 veces, hasta 3, hasta 5. 2 años callados. 2 años callados. No, hermano. Esos son unos cobardes, tienen el rabo entre las piernas. Son unos perros mudos, somnolientos. Aman el dormir. Están extraviados. No los escuchemos. No participemos de sus mentiras. Porque cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, los gobernadores de este pueblo son engañadores. Cuidado, porque ellos son hipócritas, hermano. Y esa es una de sus mayores características, la hipocresía. Porque engañan, dicen palabras lisonjeras, suaven palabras, seducen a las almas inconstantes. Comenzó a decir a sus discípulos, guardado la levadura de los fariseos, que es
la hipocresía. Aquí la extiende un poquito más Lucas. ¿Qué es la hipocresía? Pero ustedes, gobernadores de este pueblo, ustedes falsos maestros, ustedes hombres que se supone que, mire hermano, cómo me encantaría, hermano, uno ver a estos hombres que uno seguía antes dando voz de profeta en estos tiempos. Son seguidos por miles. ¿Cómo sería la iglesia si un Michelén hablara, si un Miguel Núñez denunciara todo este engaño? ¿Cómo estaría la iglesia hoy? ¿Cómo sería de bendición, hermanos? Pero están callados, haciendo sus videitos de 10 minutos, allá el de España, pero no dice nada. Sometidos. Ustedes, pastores, ustedes, gobernadores de este pueblo, ustedes engañadores, oigan la palabra de Dios y arrepiéntanse. Amén. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo, porque se burlan de nosotros, que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión y el azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Hermanos, teman, pastores, no hermanos, pastores, falsos gobernadores de este pueblo, teman, honren al Rey, honren a Cristo. Y se lo sigue diciendo ahí a Isaías 28, 16 al 17. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio y la mentira, y aguas arrollarán el escondido. Mire, teman, honren a Cristo, al que ustedes dicen. No hagan lo que dice Judas, negarán aún al Señor que los rescató, al que se supone que los sacó del mundo, de las tinieblas. No hagan eso. Teman, honren a Cristo, honren al que se clavó en la cruz. Ustedes, porque si no es así, ustedes van a recibir el mayor de todos los castigos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas de mal, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Tienen el peor lugar en el infierno, estos gobernadores. El peor lugar. Deben arrepentirse, deben honrar a Cristo, deben temer a Dios antes que a los hombres, deben temer a Dios antes que al César. Ay de ustedes, engañadores hipócritas, porque recibirán mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ustedes son unos corruptos. Ustedes tuercen la ley, ustedes resisten a la verdad. Tarde o temprano su insensatez será manifiesta a todos. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Vosotros sois dioses. Y Dios juzga. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Por eso el Señor les decía a ellos, a los fariseos: vosotros sois dioses. No está escrito en vuestra ley, vosotros sois dioses. Bueno, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Dios los está juzgando, los está escudriñando, me está escudriñando a mí. Cada vez que me paro acá, cada vez que doy un consejo, cada vez que callo algo, cada vez que digo algo errado. En medio de los dioses juzga. Yo dije, vosotros sois dioses. Pero ¿sabe qué? Ustedes, gobernadores, como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Amén.
Aleluya. Hermanos, estamos en tiempos difíciles y peligrosos. Los engañadores de este pueblo abundan. Seamos de la minoría. No importa que no se rinden ante Baal. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Rindámonos más bien a Cristo. Dejémonos seducir por Cristo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fui que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Dejémonos seducir por Cristo, porque los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El Cordero vencedor, hermano, por su sangre dice que nosotros hemos vencido. Sigamos y honremos a los verdaderos siervos de Dios. Discernámoslos, miramos quiénes son del Señor, quiénes son profetas de Dios. Y espero yo ser uno de ellos y no ser nunca un engañador. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Hermanos, yo debo advertirles cuando vayan por el camino torcido. No me pidan otra cosa. Dios me lo va a demandar, porque si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. No les puedo pedir disculpas cuando lo he hecho bíblicamente, hermanos, y que el Señor me ayude para seguirlo haciendo. Amén. Porque Dios me va a demandar por cada sangre, por cada alma que está hoy sentada acá. Me la va a demandar. Estemos alerta. No nos dejemos seducir por sus lenguas. No nos dejemos engañar. Terminaremos juntos a ellos en el infierno si los seguimos. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Señor, te ruego por favor, Padre, que nos guíes, Señor. Que nos ayudes, Padre. Que me ayudes a mí, Señor. Que me ayudes a siempre serte fiel a ti, a hablar de parte tuya y delante tuya. Muchas veces no he dicho como debe ser. Sé que muchas veces ha habido carne en mí mismo, Señor, y pecado allí. Padre, pero me presento delante tuyo, Señor. Guía a este pueblo. Yo no quiero ser un ciego guiando a otros ciegos. Guárdame, líbrame, por favor, de eso. Líbrame de ser uno de ellos, Señor. Por favor, te lo pido. Te lo ruego, Señor. Ayúdame. Ayúdanos, Señor. Te pido por este pueblo, Señor, que ellos entiendan, que ellos caminen, que ellos disciernan, que ellos entiendan, Señor, que ellos sean de aquellos 7,000 o como aquellos 7,000 que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Amén. Te lo ruego, Padre, bendícenos y guíanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.